Muy buenas noches, mi nombre es Luz Miriam Romero Castillo, soy estudiante de Tecnología de Regencia de Farmacia del CEAD Fusagasugá. El curso de primeros auxilios se constó de 4 fases. La primera fase fue una evaluación para adquirir conocimientos. La segunda fase se constó de analizar y identificar las situaciones en algunos problemas prehospitalarios en la atención. Acá se hizo una entrevista a 10 profesionales de la salud. Algunos lo hicimos en el Hospital San Rafael de Fusagasugá, en la Clínica Belén de Fusagasugá. Algo otros lo hicieron en la Clínica Colombia de Bogotá. Algo otros en la Clínica Prosegur de Suacha. Esta entrevista constó en una primera parte sobre lo que fue minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos. Acá pudimos ver todo lo que el primer respondiente debe hacer sobre en caso de cualquier emergencia de estas, como si se mantuvo la calma, si se observó el sitio donde vamos a prestar el primer auxilio. También se miró lo que fue el traslado del paciente al centro hospitalario, si se tomaron todas las medidas en cuanto si había que inmovilizar, si habían heridas, el medio de transporte, todo aquello. Las entrevistas tuvo como instrumento de investigación en cuanto a las medidas de seguridad en atención a las víctimas, pues en este caso en las minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos. En esta encuesta realizada vimos que la mayoría de los profesionales encuestados, algunos fueron médicos, algunos fueron enfermeros, otros jefes de enfermería. Vimos que la mayoría de las personas encuestadas tienen un adecuado manejo sobre las medidas de seguridad en cuanto a las minas antipersonal o artefactos explosivos. También se hizo una encuesta sobre lo que fue sobre la mordedura de serpientes venenosas, la primera atención. También se encontró que acá cada persona que fue encostada también tuvo responsabilidad. La fase 3 fue la fase articular y comprobar la atención prehospitalaria. Esta fase se elaboró el proyecto con los datos que se pudieron obtener de la fase 2, manejando terminologías y protocolos que debemos de usar en situaciones que se comprometa la vida de la persona y actuar como primer responsable. En esta fase pudimos ver lo que fue sobre los conflictos armados, grupos armados en Colombia contra la fuerza pública y pues todos los fenómenos como son prehistóricos prácticamente. Algunos de los objetivos, el objetivo general fue analizar la capacidad de reacción a las entidades prestadoras de salud del personal, tanto enfermeros, paramédicos, frente al cuidado de víctimas de mina antipersonal o entidades que se responsabilicen a la asistencia integral a estas víctimas. Pues en este sentido vimos que se adelantan programas en estas complicaciones. Algunos objetivos específicos fue pues tratar de capacitar al personal de la salud en cuanto a estos sucesos. También identificar las debilidades en la atención del Estado colombiano, pues para poder adquirir los derechos en cuanto a las personas o a los humanos de frente a estas víctimas. El marco referencial. El marco referencial, pues acá tenemos que ver lo que es
que saber qué es un campo minado o qué es una mina terrestre. Un campo minado o una mina terrestre es un artefacto explosivo que está diseñado para poderse ocultar debajo de la tierra o bien sea a profundidad o por encima. Este artefacto puede ser explotado o se puede explotar cuando se acerca una persona, puede ser una persona o cuando también se puede detonar cuando pase un carro. En esta fase pudimos comprender y pudimos entender, también se logró pues el objetivo o al cumplimiento de la actividad que fue entrevista a los profesionales de la salud y pues qué hacer en un caso de estos. En la fase 3 también el trabajo que hicimos fue en base a la entrevista. Tanto en la fase 2 como en la fase 3 fue en base a la entrevista que se hizo en la fase 2. En esta fase pudimos ver lo que fue sobre la mordedura de la serpiente. Acá podemos indicar que la mordedura de serpiente en Colombia es un problema a nivel global y, y que debemos de saber cuáles son las medidas que debemos de tener en cuanto a en una situación de estas. Debemos de saber cómo debemos de reaccionar ante la mordedura de una serpiente. También debemos de saber los protocolos establecidos para actuar en una emergencia de esta magnitud. Se dice que en Colombia se registran alrededor de 270 especies de serpientes. Se dice que en algunos lados, debido a las deforestaciones, a las quemas o a las construcciones, eh, se ha llevado a la pérdida del hábitat de estos ofidios. Acá nos podemos dar cuenta o podemos ver que la mordedura de una serpiente es un problema de salud pública, que se debe tener un manejo adecuado y oportuno. En este caso sería pues para que no hayan complicaciones o de pronto lesiones al paciente, inclusive puede llegar a la muerte si se trata de una serpiente venenosa. Esta investigación pretende determinar con información por medio de datos recopilados en las diferentes IPS. Creo que se logró lo que se quería identificar en los diferentes estados en cuanto a los conocimientos y análisis a estos trabajadores. Y pues el objetivo fue determinar en este caso el factor de riesgo y la complicación en cuanto a la mordedura de serpiente y de el tratamiento que se debe llevar. Muchas gracias y buena noche.